Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cosmopolitan World. El día de hoy les traigo un curso nuevo para todos mis amigos programadores. Vamos a empezar a utilizar el framework de Hibernate y para lo cual yo he preparado una pequeña diapositiva, una pequeña presentación en la cual voy a explicar los puntos importantes y cómo nos va a favorecer el uso de Hibernate a la hora de persistir nuestros datos. Bueno, acá tengo mi presentación. Entonces vamos a ver rápidamente qué es Hibernate. Hibernate es una herramienta ORM por su sigla en inglés, que es Object Relational Mapping o mapeo objeto relacional. Lo que significa que nosotros trabajamos en un modelo orientado a objetos y queremos persistir nuestros datos en un modelo relacional, ¿no? Hibernate se va a encargar de hacer este mapeo, de mapear nuestros objetos en Java, por ejemplo, que tenemos y mapearlos en un modelo relacional. Cabe resaltar que Hibernate no solamente es usado para el lenguaje de programación Java, también puede ser utilizado con .NET, ¿no? Existe el Hibernate, que es el framework para .NET. Bueno, ¿qué más? Entonces, como habíamos dicho, Hibernate principalmente es usado en la capa de datos de las aplicaciones para la persistencia de datos. Implementa la Java Persistent API. La Java Persistent API es un conjunto de estándares. Es una especificación simplemente, lo que significa que no tiene una implementación. Uno puede, por ejemplo, anotar sus clases tanto como uno quiera, con anotaciones JPA, pero si no hay una implementación, entonces nada va a suceder. Hay que pensar en JPA, por ejemplo, como las pautas, ¿no?, que se deben seguir, ¿no?, o como una interfaz, ¿no? JPA sería la interfaz y Hibernate sería la implementación. Existen numerosas implementaciones para JPA, perdón. Una de ellas es, por ejemplo, Eclipse Link, y bueno, nosotros nos vamos a basar en Hibernate, ¿no? Y bueno, existen otras, pero estas son las más populares. Cuando uno, por ejemplo, entonces, cuando uno usa entonces Hibernate con JPA, lo que uno realmente está haciendo es utilizar la implementación JPA de Hibernate. Esto es muy beneficioso, ya que uno puede, por ejemplo, intercambiar la implementación de Hibernate para JPA por otra implementación que satisfaga la especificación. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos a la hora de persistir los datos? ¿No? Nosotros, como hemos dicho, trabajamos en un modelo orientado a objetos. No creo que algunos todavía sigan trabajando en el modelo estructural. Creo que es más que todo para fines didácticos, pero todos en la actualidad trabajamos en un modelo orientado a objetos y nos vemos en la situación de querer guardar, persistir nuestros datos en una base de datos, ¿no?, de tipo relacional, ¿no? Por ejemplo, aquí para representar esto un poco, aquí tengo por ejemplo una clase usuario que tiene atributos como ID, nombre, dirección, teléfono y fecha de nacimiento, ¿no? Y hemos creado dos objetos, ¿no? Hemos instanciado dos objetos de esta clase, como los vemos ahí. Tenemos el objeto Carlos y el objeto Juan, ¿no? Nosotros necesitamos, para poder nosotros persistir estos objetos, tenemos que crear una tabla, en nuestra base de datos que tenga el mismo nombre que nuestra clase de nuestro modelo orientado a objetos, ¿no? Entonces, para nuestra clase usuario hemos tenido que crear una tabla también usuario con sus respectivas columnas, ¿no?, que van a ser los atributos de nuestra clase, ¿no? Y luego, para poder nosotros persistir estos objetos, vamos a tenerlos que guardar como filas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho actualmente hasta ahora para nosotros poder persistir? Hemos empezado a utilizar el API JDBC, ¿no?, para poder nosotros conectarnos con nuestra base de datos, ¿no? Hemos tenido que realizar ciertos pasos, ¿no?, como por ejemplo registrar el driver JDBC, abrir la conexión,
escribir código para mapear los objetos Java a tablas, ¿no? En este punto hemos tenido que recorrer nuestro result set, ¿no? Y para poder parsear, ¿no? El registro que hemos traído de la base de datos en nuestro objeto, ¿no? Y finalmente hemos tenido que agregar un bloque, ¿no? Finally, que va a ser utilizado para cerrar todos los recursos, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, ¿no? Todo esto lo hemos hecho hasta ahora con JDBC. Hemos tenido que crear entonces nuestras consultas SQL, ¿no? Por ejemplo, para insertar un registro en la base de datos, ¿no? Y hemos tenido que utilizar, por ejemplo, un select para recuperar un registro de la base de datos y convertirlo en un objeto, ¿no? Todo este mapeo es un poco tedioso, ¿no? El tener que estar convirtiendo un objeto en una sentencia SQL, ¿no? Para, por ejemplo, guardar un objeto en la base de datos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Tenemos un record set, ¿no? Y convertirlo en un objeto, ¿no? Entonces vemos entonces claramente, ¿no? Cuáles son los problemas principales a los que nosotros nos enfrentamos cuando no utilizamos un framework de persistencia como Hibernate, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, el mapeo de variables, ¿no? Miembros de una clase o columnas de una tabla, de una clase o columnas de una tabla y viceversa es tedioso, ¿no? Nosotros podríamos, por ejemplo, tener un procedimiento, un procedure, ¿no? Que se encargue, por ejemplo, de realizar inserts o selects, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros agregaríamos una nueva columna, ¿no? a nuestra tabla, ¿no? Tendríamos que modificar algunas partes en nuestro código, ¿no? Sobre todo cuando nosotros hacemos el loop, ¿no? En nuestro result set, para poder recuperar los objetos, tendríamos que agregar un nuevo atributo para que en el cual nosotros podamos guardar la nueva columna, el valor de la nueva columna que hemos agregado. Otro de los puntos problemas es el mapeo de relaciones, ¿no? Supongamos que tenemos una clase usuario que está asociada con una clase dirección. Tenemos que crear estas tablas también, obviamente, en nuestra base de datos y tener que lidiar, ¿no? Con esto de las primary keys y foreign keys, ¿no? En este caso, nuestro usuario, la clase dirección, su primary key sería la foreign key de nuestro objeto usuario, ¿no? Y todo esto de estar trabajando con las relaciones resulta un tanto tedioso, ¿no? Vamos a ver más adelante en los próximos vídeos, ¿no? Cómo podemos solucionar esto, ¿no? Con el mapeo de relaciones. Estoy seguro que Hibernate les va a gustar mucho porque todos estos problemas que estoy mencionando los soluciona de una manera muy fácil, ¿no? El manejo de tipo de datos, ¿no? Nosotros, como digo, trabajamos en un modelo orientado a objetos, en el cual, por ejemplo, tenemos algunos tipos de datos, como por ejemplo un booleano que acepta un true o false, y en muchos sistemas de gestiones de base de datos tenemos que este tipo de datos no existe. Tenemos otros que pueden ser utilizados para tales como un char o un integer, ¿no? El char que podemos utilizar para que acepte un sí, una s de sí, una n de no, o un integer 0 o 1, ¿no? Depende del significado que nosotros le queramos dar. Entonces, este manejo de tipo de datos también es un problema, ¿no? Porque tenemos que, a la hora de parsear, tenemos que ingresar, ¿no? el tipo de dato, ¿no? Correcto que nosotros queremos recuperar de la base de datos. Y otro de los problemas es el manejo de cambios en el estado de un objeto, ¿no? Supongamos que nosotros queremos recuperar una fila, ¿no? De una determinada columna, por ejemplo, de un usuario, ¿no? Y tenemos que parsear este registro, tenemos que parsearlo en nuestro código Java, luego de repente se lo pasamos a la lógica de negocio, y la lógica de negocio se encarga de
de procesar, ¿no? este registro y, por ejemplo, agregar o modificar o actualizar la data de esta fila, ¿no? Tenemos que utilizar entonces una sentencia SQL que se encargue de hacer el update, ¿no? Y otras cosas que nosotros querramos realizar, ¿no? En este objeto, ¿no? Como vemos, tenemos que utilizar múltiples sentencias SQL y todo eso, ¿no? Vamos a ver a continuación, después en los próximos vídeos, cómo todos estos problemas a los cuales nos enfrentamos van a poder ser solucionados de forma muy fácil e intuitiva con el framework de Hibernate. Bueno, esto fue una pequeña introducción a lo que es Hibernate, ¿no? Espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna duda, comentario, de repente necesitan que haga otro video un poco más explicativo, dejen sus comentarios, ¿no? Y yo responderé gustoso sus dudas, ¿no? Asimismo, los invito a que se suscriban a su canal Cosmopolitan World. Muy pronto vendrán nuevos cursos, no solamente de programación, sino también de idiomas. También de repente, para los que estén deseando aprender inglés, muy pronto también traeré un curso tutorial para esto. Bueno, nada, suscríbanse a su canal Cosmopolitan World y nos vemos hasta la próxima. Chao.